mandó la señorita Andrea, muchas gracias para que vean los capítulos. La primera parte de anatomía no la vamos a ver obviamente, sino desde el capítulo 2 que se llama gametogénesis y espermatogénesis. Entonces mejor traigan impreso para que ustedes mismos le puedan ir pintando y vayan entendiendo de mejor manera. Porque los dibujitos que van a ver aquí son blanco y negro. Entonces les voy a poner a colores y van a ver diferencias. Ya. ¿Quién me cuenta que vimos la clase anterior? El ciclo estral. Vimos lo que es el preformismo y la epigénesis. El preformismo viene de la Grecia clásica. Decían que el organismo ya estaba formado en el espermatozoide o en el huevo en sí. Y en la epigénesis es de que ya se estaba formando desde cero. O sea, en pocas palabras, se empezaba a formar podría ser desde el óvulo así hasta llegar al nuevo individuo. En el ciclo estral hablamos sobre el proestro, estro, metaestro y diestro. En el proestro decimos que es el inicio del ciclo, donde la hembra se pone en celo, pero no acepta el macho. En el metaestro decimos que la hembra ya está en celo, pero ya acepta el macho ya. Y en el diestro sería como que la fase final, o sea, se preña y si no hubo preñez, repite otra vez el ciclo. Ya, el metaestro es el posestro, el estro es el diestro pues está en el equilibrio, ¿no? ¿Alguien más que quiera aportar a algo que vimos ayer? La gametogénesis, por ejemplo. Y desde que también había lo que era una introducción de lo que era la sexual y el sexual. También vimos sobre los temas de lo que era cómo es la gametogénesis en tanto mamíferos como en aves, en que los mamíferos, las madres aportaban los nutrientes hacia las crías, hacia los bebés mediante la gestación, a comparación de las aves ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que quieran agregar? ¿Cómo se llaman estas células principales de la gametogénesis? ¿Quién se acuerda? Estos son los gametos, el origen. Las células germinales primordiales. ¿Dónde estaban en los mamíferos? ¿Dónde estaban en las aves? y los mamíferos podría ser que compartían, por así decirlo, la mitad de los genes que eran los. No estoy preguntando eso. El origen de estas células germinales primordiales, ¿dónde empieza? Vamos, amores. En el saco, No es en los cromosomas. No. era en el saco vitelino. ¿Pero en qué? ¿En las aves o en En los mamíferos era en el saco vitelino. A ver, primero y antes que nada es externo, no está en el embrión, esa sería la primera parte. No empiezan dentro del embrión, porque todavía no hay gónadas. Entonces, ¿dónde se forman? En los mamíferos, en el saco vitelino, vesícula vitelina. Y en las aves, bombón, cuénteme, ¿dónde está bombón? Cuénteme, ¿dónde se encontraban las aves?
que se formaba el cordón, como un cordón umbilical ahí. No. Chávez. En el epiclastro del embrión de la... No. Una lata. Josué. Una lata, Josué. Nada. No, esos son luego los gonocitos. Cuando ya hay gónadas. Ahorita no hay nada. Fuera del embrión. Ya hablamos que está fuera del embrión, pero ¿en qué parte? En mamíferos está en una parte y en aves está en otro lado. En la medialuna que está en la parte anterior del embrión. En la zona cefálica. Porque se acuerdan que yo les enseñé, estaba el embrión ahí, estaba formándose la cabeza y se encontraba en una zona de media luna. Esas son preguntas de examen. El lugar específico en donde se da el origen de la gametogénesis. Porque son zonas muy específicas. Entonces, si decimos en los gonocitos, sí, pero eso es luego, cuando ya se empiezan a formar las gónadas, porque si no, ¿dónde van a estar? No van a estar en el corazón ahí. No, tienen que irse formando primero los esbozos gonadales y ahí por quimiotectismo van allá y empiezan a reproducirse. Pero son tan importantes que ellas empiezan a funcionar afuera. ¿No? Tenemos entre 50 células terminales primordiales antes de que existan los esbozos gonadales. Llegan a las gónadas y ahí se llaman gonocitos. Solo en ese momento. Ahora nos quedamos con eso. Células terminales primordiales aún antes de las gónadas. Gonocitos en gónadas. Ahora ya se formaron los testículos. Más o menos. Vamos a ver cuáles son los siguientes nombres que van a ir cambiando, porque tienen una transición. No es que desde gonocitos ya se transformaron en espermatozoides. Cada etapa va a tener un nombre distinto. Entonces, el espermatogénesis, donde se van a formar estos específicamente una vez que ya existan las gónadas, va a ser en los testículos, ¿no? Pero específicamente en los tubos seminíferos, ¿no? Que son los que vemos aquí. Un tubo seminífero no es, hablamos de un tubo, no son varios tubos, sino es un tubo que está enroscado. Es uno solo, ¿no? Que muchos autores hablan de que si tú rompes los testículos y sacas este tubo seminífero puede medir 1 metro. Entonces es 1 metro más o menos lo que ustedes tienen enredado en los testículos de ahí. Entonces si es que se daña una porción, se va dañando o se va obstruyendo la parte de la salida del espermatozoide, porque es un solo tubo, no son canales solos, sino es un solo tubo. Si se daña aquí, pues tendrá cierto tiempo de cicatrización para que vuelva a producir espermatozoides, ¿no? Entonces ellos van por un camino, durante ese camino van surgiendo diferentes actividades, ¿no? Que ellos necesitan capacitarse, porque no pueden tener la enzima que disuelve el óvulo dentro del testículo, porque si no disolvería el tejido del testículo, ¿no? Entonces vamos a tomar esta misma imagen, le vamos a estirar el tubito y le vamos a hacer un corte transversal. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué será esto? ¿Qué es lo primero que ven? ¿Y qué se les viene a la mente cuando ven? ¿Es un tejido? De transición. No. Es de pseudoestrato. ¿Es un tejido? No. Pues sí, es un epitelio. Obviamente es un epitelio, pero ¿qué más? ¿Qué características vemos aquí? Es un epitelio, es un tejido epitelial, ¿qué más? Tiene muchas capas, por eso se llama Estratificado. es estratificado. Tiene varias
son ni cilíndricas. Si ustedes se fijan, miren los núcleos, ¿cómo son? Son casi por completo redondos. Entonces, inicialmente nosotros ahorita vamos a estudiar un epitelio estratificado público. Ahora, este epitelio va a ir teniendo diferentes cambios en su núcleo, porque acuérdense que empiezan con el total del número de cromosomas, pero mientras va avanzando uno de estos espermatozoides, porque de una de estas células van a salir 4 espermatozoides, de los cuales 2 contendrán el cromosoma X y 2 contendrán el cromosoma Y. Entonces, de uno van a salir 4. Durante todo este periodo, por ejemplo, en el humano, se habla de que se demora como 70 días, desde que empieza acá hasta que termina como un espermatozoide adulto. Ustedes van a consultar eso en su especie, cuánto se demora esta transformación, ¿no? Y en la exposición me dicen, este periodo espermático en la oveja, en este caso en el morrueco, que sería el macho de la oveja, o en la cabra, que sería el macho cabrío, dura tanto, ¿no? Entonces esa es una de las de los espacios de las tablitas que dije que vamos a llenar. Entonces ahorita ya debe de estar lleno lo que hablábamos del número de cromosomas y lo que es ahorita periodo espermático. Ya, entonces sigan llenando por favor y hacen énfasis en su resumen poniendo cuánto se demora en su especie, sí, del programa. ¿Ya? Entonces en el humano, ¿cuánto? Más o menos 70 años. Ahora, esto también va a ir variando. Mientras más joven es, el periodo es 70, pero mientras más va haciéndose viejo, pues obviamente este periodo va a hacerse mucho más lento. Por eso es que hablamos de los viejitos, que no tienen espermatozoides, sino espermatozoides, pero ya son más viejitos. Al igual que pasa con las mujeres, no todos tenemos un periodo de reproducción. Aunque el hombre siga produciendo espermatozoides, ya no tienen la misma calidad espermática ni la misma calidad fecundante y los cromosomas también se van poniendo viejitos. Entonces también es una probabilidad de que el síndrome de Down aparezca, sobre todo los humanos que somos los que vivimos mucho más tiempo, ¿no? Por ahí ya se ha visto casos de viejitos de 80 años todavía embarazando, ¿no? Pero las probabilidades de que esas crías sean buenas pues van bajando con el tiempo. Entonces, se habla que el promedio de reproducción en los humanos es hasta los 35 años, tanto en hembras como machos, porque los hombres también tienen un periodo que se llama andropausia. No solamente pasa en las mujeres la menopausia. Ahora, en los animales productivos, pues ellos tienen una época mucho más corta, ¿no? Porque les sobreexplotamos. Vaya, Alan, a ver acá. Entonces, tienen un periodo más corto, ¿no? Hablamos que en vacas de alta producción son 5 años, en vacas de pastoreo mixto pueden ir de 10 a 15 años. Entonces, depende de la explotación que nosotros tengamos con nuestros animales. Animales en vida silvestre, si son animales que han tenido mucha experiencia, vivirán tal vez un poco más, o por el mismo hecho de vivir en una zona salvaje, vivirán tal vez 1 año, 2 años. Entonces, eso va variando. A ver, ya, ¿qué más observamos aquí? Todo esto es un tejido estratificado, pero todas estas son la misma célula transformándose. Pero miren qué hay aquí. Tenemos varias células accesorias. Estas se llaman células mioides y estas se llaman células de Sertoli, en base a las personas que los fueron investigando. Estas células de Sertoli son las encargadas de realizar el primer filtro. Ustedes han escuchado que durante la eyaculación nacen o salen muchos espermatozoides dañados o anormales, ¿sí han escuchado? Más o menos se intuye que los hombres en cada eyaculación tienen un 40% de células espermáticas anormales. Se producen tantos espermatozoides que no es capaz el organismo de filtrar todo eso. Y esa filtración empieza desde aquí, células de Sertoli. Ellos están vigilando que
hacia la luz, ¿qué pasa? Se quedan sostenidos, no se rompen por completo estos puentes citoplasmáticos y eso les conocemos como gotas residuales. ¿Qué pasa si un espermatozoide que le vemos acá tiene una gota residual? ¿Qué creen que pasaría? Es más pesado, es como yo llevar una cartera a un maratón. Voy a ser más pesado, entonces para mí va a ser más difícil llegar y como no tengo la misma forma, tal vez bloqueo al resto de espermatozoides. ¿Ya? Entonces dentro de las abnormalidades tenemos una parte que habla acerca de todas las muchas abnormalidades que vamos a encontrar acá. Animales en producción solo se permite entre el 20 y el 25% de anormales. Entonces eso deberían de pedir las novias a los novios si se piensan casar. Hazme un espermatograma para ver cuántos anormales tienes. Porque nuestros óvulos generalmente son lo mejor de lo mejor. Y de un óvulo no se producen 4 óvulos, sino solamente uno. Pero en cambio los hombres de una célula producen 4, de las cuales 3 suelen ser malas. Y lo peor de todo es que sí llegan a fecundar, aunque no lo creamos, no bajo todas las adversidades que tienen que ver los espermatozoides cuando van hasta el óvulo, llegan a ser fecundados óvulos con células espermáticas anormales, que ese es el peligro más grande. Por eso que los humanos somos así. Este es el dibujito que ustedes tienen en el libro, por favor les recomiendo pintar porque va a ser mucho más fácil identificar el estado de las células. En el libro vemos esto. Entonces aquí están células de Sertoli. Aparte de que estas células de Sertoli, las bímones, si ustedes ven acá, son las que crean esta separación, como esta barrera, ¿no? Que no permite que ingresen microorganismos, porque imagínense, entra aquí un virus, una bacteria, se come todas estas células espermáticas bebés y vas a quedar infértil. Entonces las células mioides, que son las que vemos acá, están formando una barrera de protección, que esa sería una de sus funciones principales. Luego estas lindas células de Sertoli que ustedes ven no tienen una forma redondeada como las de acá, sino son más alargadas, son un poco fusiformes, son un poco no tan redondas, son mucho más grandes y estas células, aparte de filtrar estos espermatozoides que pueden estar dañados, también ayudan en todo lo que es limpieza metabólica, están revisando que el proceso se dé bien, son todo lo que ayuda a darle una estructura mecánica a esta zona. Entonces están ahí siempre revisando que esté bien. Estas células de Sertoli también motivan a las células de Leydig, que son las que van a dar las características del macho, porque van a producir testosterona. ¿No? Entonces eso es lo importante. Alrededor de la semana 3 y 4 de gestación, estas células de Leydig ya empiezan a generar testosterona. Por eso es que los machos ya se pueden observar, o ya hay características, o ya hay en sangre testosterona, ya sabemos que es un macho. Que más adelante esta explicación les va a servir cuando veamos el síndrome de Phil-Martin en el ganado, en los rumiantes sobre todo. ¿No? Porque resulta que si son gemelos y comparten una misma bolsa, si el uno es hembra y el otro es macho, el macho al producir más rápido testosterona invade a la hembra y produce que no se desarrolle su aparato femenino, por tanto la hembra es infértil. Ese es el síndrome de Phil-Martin. Entonces cuando yo vea eso, no voy a repetir más, ustedes ya saben por qué. Ahora, para mejorar el estudio, y se han visto cambios en estas células, se va a dividir en 5 fases. Tenemos la de multiplicación, como su nombre lo indica, se van a multiplicar mucho las células. Luego estas células, ¿qué van a hacer? Si se dan cuenta acá, cuando se multiplican, es más, no ganan tamaño, más bien lo pierden. Entonces su siguiente es de crecimiento, se ponen más rellenitas. Luego en la fase de maduración ya vamos a ver la separación de los cromosomas. Luego estas células, ¿qué tienen que hacer? Tienen que transformarse en espermatozoides porque son células cúbicas ahorita, ¿no? Casi redondas. Y una vez que estas ya se han transformado en el espermatozoide, tienen que ser liberados hacia la luz. No todo el tiempo, la
menos que tengan alguna enfermedad, una criptorquidia, etc. Mientras no te saquen los testículos y tienes la vasectomía, tú vas a seguir produciendo espermatozoides y testosterona. Así que es falso el tema de que no se quieran hacer la vasectomía porque creen que se van a hacer mujeres. En el caso de la esterilización en los animales mascotas, nosotros sí retiramos los testículos porque necesitamos mitigar todo lo que es marcamiento
maduración de espermatozoides. Cuéntenme. ¿Qué piensan que pasa? Puede ser por la maduración. Levanten la mano, por favor, porque les escucho hablando por todos lados. A ver, Podría ser por la maduración de espermatozoides. ¿por la qué? Por la maduración de espermatozoides. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo nosotros sabemos o cómo diferenciamos que el semen es sexado? ¿Cómo hicieron ese ensayo? A ver, ustedes van a vender semen sexado y ahora ¿cómo hago eso? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, usemos, tiene que ganar plata. ¿Qué hacemos para vender semen sexado? ¿Pero qué hace el laboratorio? A ver, acá levantaron la mano. Separar cuáles son de cromosomas X y cuáles de cromosomas Y. Sí, pero ¿cómo? Por medio de alguna tinción, puede ser. ¿Ya qué valora la tinción? No, la testosterona está ahí. No tiene que ver que sea X o Y, sigue estando ahí. A ver, usen. Navarrete. Siempre casadito. Pensemos, ¿cómo podemos hacer? Y es sentados Santana y Constante juntos. Quiero dejando a Lalan acá por estar durmiendo. ¿Pero qué están viendo ahí? Una división celular. Eso es normal de los seres. Puede ser dependiendo en qué parte del proceso está. Oigan, yo Por le la pregunté cantidad eso a mi de hija. ADN que tiene cada de las células. Eso le pregunté a mi hija y me respondió. Mi hija tiene 9 años. Por la expulsión sería. Nada. Una técnica. Una de las muchas técnicas que hay. ¿Se rinde? Está ahí, o sea, yo estoy. Por la cantidad de ADN. No escucho, pero hablen, levanten Cantidad de la voz, ADN. pensemos. ¿Quién está hablando? No sé quién está. Por el indicador del número de cromosomas, podemos decirlo, separamos, digamos, ya tenemos todo el componente de cromosomas y solo cogeríamos la última parte y nos daría una Y o una X. Pero, ¿cómo? O sea, Esa sería una diferenciación entre ¿pero qué mide realmente? ¿Qué mide? el flujo. La cantidad de ADN que tiene cada una de las células. Más o menos va por ahí, más o menos. Pero, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Yo vi cromosoma X. Bueno, ya me aburrí. Miren este cromosoma X y este cromosoma
ustedes les ven aquí por unas tinciones, también podríamos observar cómo van cambiando los núcleos hasta la zona en la que ya les vemos que está madurando, porque este es growth, ¿se acuerdan? El de crecimiento, entonces se va a ver grande. Aquí recién la cromatina está empezando a querer unirse. Aquí ya se está sintetizando y ya tenemos tanto X como Y. Las células resultantes en este periodo se cambian de nombre y se llaman espermátides. Y son de pequeño tamaño, alrededor de 10 micras. Esto va a variar en cada una de sus especies, no todos son del mismo tamaño. Pero no son valores tan grandes, no es que van a tener el hombre versus el gallo una diferenciación del uno a 1 centímetro y del otro 1 micra, no es tanta la diferenciación. Tienen un núcleo poco teñido, por eso es que ustedes los ven aquí claritas, y es un núcleo voluminoso. Finalmente hemos encontrado una con carga XX y otras con cargas Y y Y. Una vez que ya tenemos esa diferenciación con la segunda mitosis y se llaman espermátides, este espermátide tiene que transformarse, porque esto es un periodo un poco más largo que el resto, ¿no? Porque tiene que despojarse de todo lo que no le sirve. Entonces aquí vemos una célula que va a empezar a transformarse. Miren todo lo que tiene que hacer para transformarse. Entonces este sería como que el periodo más largo en el que está la espermátide sujeta a que se pueda hacer una transformación en un espermatozoide anormal. No, porque al principio están células bonitas, pero en este momento es el más crítico. ¿Qué va a pasar? Todos los orgánulos que nosotros los conocemos se van a ir a transformar y van a ir cambiando de nombre. Por ejemplo, este que vemos aquí, ¿qué será? Miren, que se encontraba cerca del núcleo. Acuérdense en la célula cuando estudiamos la célula. Miren. La media luna. No, entonces no. No, eso ya pasó. Esto es la luna. ¿Qué será esto? ¿Qué está cerca siempre del núcleo? El núcleo.
eyaculación, transformación y finalmente aquí se ven un poquito las colas, ¿no? En fase de especiación. Aquí formando la barrera están las células de las mioides, que son estas que estamos viendo acá. Que son estas si son de tipo aplanado. Entonces es un epitelio plano. Aquí observamos estos cuerpos residuales, ¿no? Las espermátides vecinas permanecen conectadas por estos puentes citoplasmáticos que han persistido durante todo el proceso. Y luego les vemos acá en un microscopio, ¿no? Les hacemos una toma de la eyaculación y le ponemos en la placa y podemos encontrar estos espermatozoides ya no son buenos, no tienen buena calidad espermática, ¿no? Porque observamos que tienen estos residuos citoplasmáticos persistentes, no se despegaron por completo, porque lo que se despega se comen las células de Sertoli, ¿no? Ellas son las que mantienen limpio todo ese tejido. Llegan a la eyaculación varios, muchos de estos pueden tener en la punta de la cola, que hacen que la cola se enrosque, entonces se quedan atascados en cualquier sitio. Es más, algunos no pueden ni salir de la zona de espermiación. Estas gotitas citoplasmáticas pueden estar tanto en el cuello, en la pieza intermedia, en el inicio de la cola, como al final de la cola, ¿no? Las encontramos en distintos lugares. Aquí observamos otra vez el tejido, la barrera de las células mioides y aquí el epitelio estratificado. Ya, aquí dice lo mismo, estas células germinales son filtradas por las células de Sertoli. Finalmente tenemos un espermatozoide. Les he puesto diferentes cabezas porque según la especie la cabeza sí cambia un poquito de forma. Una es más ovalada, otra es más en punta, pero si ustedes observan que dentro de una especie que tiene la cabeza ovalada, uno que sea en punta, puede ser que venga sin acrosoma, entonces eso ya es una anormalidad. Por eso tenemos que saber cómo son las cabezas de cada espermatozoide cuando estemos haciendo la valoración por especie, porque van a ver por ahí cabezas puntiagudas, no son de la especie, probablemente no tenga núcleo, no tenga cromosoma, que también pasa. Imagínense un espermatozoide sin cromosoma, va a ser menos pesado y muy probable que llegue al área de fecundación. Obviamente no va a poder fecundar porque no tiene material, pero se ha visto en experimentación que llegan, porque para ellos es más fácil. Ahora vayan ustedes corriendo sin todo el aparato digestivo, van a llegar más rápido. Ya, entonces las partes de un espermatozoide, acá tenemos la cabeza. El acrosoma como tal vino del aparato de Golgi, que se transformó en esta como bolsa, que es la que tiene todas las enzimas para disolver el óvulo. Luego tenemos el núcleo, que obviamente se despojó de todo lo demás y solo se quedó con el cromosoma que le corresponde, X o Y. Luego tenemos que dentro de la cabeza existían unos embriones, tanto el distal como el proximal. Ellos vinieron hacia la zona donde iban a hacer la cola y formaron el cuello. Entonces ahí están los embriones, tanto distal como proximal. Las mitocondrias, todas esas sí fueron usadas para formar la pieza intermedia. ¿Qué hace esta pieza intermedia si tiene mitocondrias? ¿Para qué servirá? Para generar energía ATP, que va a poder mover la cola del espermatozoide en 2 dimensiones. Y luego todo lo que sobraba de citoplasma nos ha servido para formar la cola, ¿no? Que es lo que le va a dar ese movimiento al espermatozoide. Tenemos 2 regiones, la zona proximal y la zona distal, o igual la zona cefálica o la caudal, da lo mismo. Aquí aparece una diferenciación que no tienen todos los libros, pero en el libro que estamos llevando no está, por ejemplo, entonces yo les he incluido entre la pieza intermedia y la formación de la cola. Tenemos una zona que se llama axonema.
residuales. Entonces es más fácil decir, tienen los espermatozoides muchas gotas residuales en el axón. Entonces es lo que vemos aquí. Ahora, si hablamos de dimensiones, aproximadamente la cabeza del espermatozoide en casi todas las especies mide 5 micras. Lo más grande es desde el cuello hasta la parte final de la cola, que puede ser 55 micras, por ejemplo en los humanos, y en cada especie va a variar. Despídetele a la compañera que estaba soñando con un tejido de transición que no era. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la cabeza? Hay anormalidades de los espermatozoides en los que el aparato de Golgi se salió con la gota residual, por tanto llega sin acrosoma. Puede ser un espermatozoide con el mejor cromosoma del mundo, pero no va a poder entrar en el óvulo. Esto pasa, ¿no? Por eso hablamos de que hay un 40% de anormales dentro de una eyaculación, que es bastante. Entonces, ¿qué es lo que hace este acrosoma? Va a contener unas enzimas que se llaman la más importante es la hialuronidasa, porque eso creo que han escuchado todos, hialuronidasa. Termina en asa porque son enzimas, lo que sería la más importante de aquí. ¿Qué es lo que hace el acrosoma? Disuelve las envolturas ovulares. Obviamente esta capacidad de disolver la envoltura fetal no sucede durante todo el proceso. Imagínense, está haciendo una enzima que se rompa dentro del tubo seminífero, ¿qué pasaría? No se comería todo el tejido, se quemaría. Entonces, esta capacidad de fecundación, en donde se quitan unos receptores de la cabeza y queda liberado el acrosoma, es dentro del tracto femenino de la hembra. Solo ahí, si no, no tiene la capacidad de fecundar. Luego también, ¿qué hace? Se adhiere a la membrana ovular, y aquí hablábamos la clase anterior acerca de las vindinas. Estas vindinas son unas proteínas específicas de cada especie, que si no son de la misma especie, simplemente el óvulo no le reconoce y no permite que el acrosoma entre en el óvulo, ¿no? Entonces aquí se evita la fecundación cruzada entre especies. Puede haber cópula, pero no hay fecundación. Bueno, ya habíamos hablado del cuello, que tiene todos los elementos de las mitocondrias para generar esta energía. Vamos a hacerle un cortecito. ¿Y qué vamos a encontrar? Aquí tenemos unos dobletes. Me parece que los chicos sabrán que esto se parece mucho a un material que tienen los carros. ¿Cómo se llama? Una de las piezas que tienen los carros, que tienen los imanes. Entonces, ¿en qué creen que se basaron para el movimiento de los carros? Viene del espermatozoide como tal. Porque cada uno de estos va a generar energía suficiente que es alimentada por las mitocondrias que están aquí. Entonces van a hacer que se mueva rápidamente la cola. Ahora, aparte del ATP de las mitocondrias, también tenemos reservas que tiene el espermatozoide, ¿no? Y eso también tiene que ver con la alimentación del macho. Vamos a tener lípidos, glucosa y ácido cítrico contenidos en el líquido seminal, que vienen de todas estas glándulas que conocemos, ¿no? Por ahí la próstata, la vulva uretral, todas las glándulas accesorias de este periodo. Entonces, si ven que para que el espermatozoide pueda viajar necesita un montón de cosas. Habíamos hecho algunas tesis suplantando esto con agua de coco y nos funcionó bastante bien. Y luego sucede que por ahí aparece el anillo de Hensen, que tiene que ver con los centriolos, que no tiene una función específica, pero se ha encontrado que persiste en el gato y en el macaco. Bueno, aquí vemos la cola, un poquito más ultradimensionalmente. Observamos que la zona que se acerca al axonema es más gruesa y la final es como más fina, ¿no?
espermatozoide, para ser más rápido, no se mueve en un plano, sino se mueve en dos planos que van a venir juntos, ¿no? Entonces tenemos el plano vertical y el plano horizontal. Si nosotros le viéramos desde arriba, se movería así. Si nosotros le veríamos de frente, se movería así. Entonces eso es lo que vemos ahorita. Son los dos movimientos al mismo tiempo, por eso hace que sea tan rápido, porque tiene dos movimientos que ahorita los estamos viendo de forma separada, pero los dos los realizan juntos. Ahora, si por ahí hay un fallo en los dobletes, en el axonema, los movimientos también se van a ver no normales, ¿no? Tal vez solo se mueva de un lado o se dé la vuelta al mismo que se ha visto, ¿no? Está dándose la vuelta a seguir de los pelotos. Entonces, tiene que ver con los movimientos y la porción intermedia. Ahora, los espermatozoides son bastante sensibles a la luz, a cambios de temperatura, o sea, son lo más sensible que hay en la naturaleza. El espermatozoide, si se realiza la eyaculación y se le deja en una placa sin la temperatura que tiene el cuerpo de la especie, se muere. Resulta que en los porcinos son los más resistentes que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces ellos pueden vivir hasta 3 días, no se les puede poner, no muy cerca de la luz, pero no en el congelador, porque ahí sí se mueren, pero a temperatura ambiente y en una zona oscura pueden vivir hasta 3 días. Entonces es una ventaja del esperma del cerdo y del jabalí. Ustedes ya me contarán en su especie qué tan termolábiles son. Porque, por ejemplo, el del gallo, ni bien sale, ya se muere. Ahora también tiene que ver qué tan alimentado esté el animalito, ¿no? Porque va a tener más fructosa, más ácido cítrico y más lípidos que le van a permitir vivir afuera mucho tiempo. Entonces eso también hacíamos nosotros en la práctica. Hacíamos de diferentes especies y veíamos cuánto tiempo viven. A veces resultaba que de un perro a otro variaba el tiempo de vida. Y tiene que ver mucho con la alimentación. Miren, aquí hay un pequeño video de cómo llegan rápidamente los espermatozoides. Llegan millones, pero ya sabemos que de esos el 40% son malos, ¿no? Entonces llegan así. Muchos de estos no tendrán acrosoma, por tanto no van a poder ingresar al ojo. Y aquí vemos las anormalidades. No pueden tener doble cola, se les puede ver que la cabeza no está rellena, sino es como que está vacía, tal vez están sin acrosoma o sin cromosoma, ¿no? Entonces, miren, el 40%, de 10 al 40% según la especie pueden ser anormales. Entonces sí sería bueno preguntarle al futuro papá de sus hijos que se haga un espermatograma, porque imagínense el 40% de anormal. Aquí vemos más anormalidades, ¿no? Los macrocéfalos, los microcéfalos, los bicéfalos, que también se van a dar por ahí en la eyaculación, se llegaron a la eyaculación. Tenemos los bífidos que tienen doble cola, hay que vienen sin cola, sin cabeza, hay muchísimos. Entonces el normal, siempre tenemos que recordar en cada especie que es lo normal, y luego vamos a encontrar cabezas distintas, doble cabeza, rotas la pieza intermedia, gotitas residuales, no tienen cuello o tienen el cuello de un lado, las colas más cortas, rotas, en espiral, todo eso podemos encontrar a simple vista en un espermatograma que nosotros hacemos en un microscopio normal. Y luego, si queremos ya hacer una valoración como la que hace con los bovinos, los equinos, para saber qué tal es la calidad del semen, hay otro tipo de microscopios que ven dentro del espermatozoide. Entonces ahí valoramos todo lo que aprendimos, si tiene o no tiene cromosoma, si tiene o no tiene núcleo, qué pasa con el cuello, la pieza intermedia, la cola. Y luego algo importante es el
Mientras mayor es el volumen del eyaculado, menor será la concentración de espermatozoides. Eso es como una regla general. Por ejemplo, ¿quién de estos tiene mucho volumen? El berraco. Imagínense 200 ml, más o menos esto, ¿no? Esos 200 ml, ¿qué albergan? 250 mil. 250 millones de espermatozoides. Es poquito, ¿no? En comparación al gallo, miren, el gallo, un solo ml, pero en un ml hay 3.500.000 espermatozoides. Entonces es como una regla un poco general. Aquí vemos el perro, variará según la raza. El del humano es de 1 ml apenas, pero por ahí también tiene 3.200.000.000 de espermatozoides. En el caballo, miren el volumen, 80 ml, pero la concentración de espermatozoides es más poquita. Y ahora, ¿por qué será así? ¿Quién me cuenta? ¿A qué se deberá? La genética, podríamos decirlo. Puede ser por las deficiencias de líquidos. No. ¿Por qué creen que sea? Se debe al tamaño de los testículos. No, no puede ser así. Solo eso. Varía el tamaño de los espermatozoides. Puede ser la clave. Sí, en todas las especies varía el tamaño de los espermatozoides. Pero ¿de qué se debe, por ejemplo, que el berraco tenga 200 ml versus el conejo? Al tiempo de duración de la fecundación. Va por ahí, ¿no? Es todo el proceso reproductivo. ¿Sí han visto la reproducción de un macho berracón? Bueno, ahora, pero tal vez más adelante ustedes van a hacer las prácticas en diferentes especies y van a entender este proceso. Les voy a comentar de uno que es el más simple. Por ejemplo, el berraco, la forma de su pene, déjenme ver una foto aquí. La forma de su pene es como la forma de un tornillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la cerda ya tiene el reflejo de inmovilidad? ¿No? Tú te acercas a la cerda y la cerda está sin corva. Tú ya sabes, ¿no?, que está lista para recibir al macho, parte de la vulva, secreción de orina, le ves como más rosadita, etc. Entonces, si tú te vas a la parte natural, observas al cerdo que se monta, pero ¿qué resulta cuando se monta? Como tiene la forma de su glande en forma de tornillo, empieza a girar, ¿no? Y se queda ahí. Entonces, esta forma tan específica que tienen ellos es porque necesita quedarse mucho más tiempo mandando muchos mLs, como en este caso 200, para crear al final un tapón que se llama el tapón de, se me fue, tapioca, le dicen, gránulos de tapioca, ¿no? Son unos pequeños gránulos que el cerdo expide al final para tapar esa zona. ¿Por qué? Porque resulta que él, aunque tenga muchos mLs, tiene pocos espermatozoides. Entonces, si no tuviera ese proceso de reproducción, ¿qué pasaría luego? Si él no pone sus gránulos de tapioca, en el momento de sacar el glande, se regaría todo. Entonces, tenemos que pensar mucho en que esto no es solo porque sí, sino que va a depender mucho de la forma de la vulva, de la forma del aparato reproductor, de cuánto tiempo se demora. Entonces, tiene mucho que ver con eso. En el caso del perro, ustedes han visto que se produce el abotonamiento y se demora mucho tiempo. Entonces, él solo tiene 4, pero 3 millones. Entonces, tiene que intentar. ¡Hala! ¡Por Dios! Ella dormir en su casa. O sea, yo hacía tiempo. Ahora, ¿cómo es el semen? Esto también se valora muchísimo en cada especie. No en todas las especies tiene el mismo olor, la misma textura. Inclusive yo les decía en las prácticas, prueben para que... Obviamente era broma, ¿no? Porque puede haber alguna enfermedad, pero verán, ahí viene alguna enfermedad. El semen no es solamente el vehículo, pero sí lo puedes oler, ¿no? Y esto es importante en la reproducción. Yo les cuento así, pero obviamente lo hacemos, no probamos. Lo que sí hacemos es oler, porque a veces puede haber una patología y dentro de este se dañan los espermatozoides y que resulta va a haber purulentas.
pus. Entonces eso cambia muchísimo el olor y nosotros no le vamos a llevar a nuestra cerda, a nuestra perrita para que le monte en el momento en el que ya tiene un mal olor en los órganos. Obviamente eso no se realiza. Entonces todas las especies tienen diferente coloración, no es precisamente tan blanca, lechosa o blanca espesa. Hay algunas especies que es un poco más transparente, ¿no? Y es mucho más, menos densa, ¿no? Entonces eso también me contarán ustedes en cada una de sus especies cómo es este semen. ¿No? Características del semen en el gallo, tales. Características del semen en el bovino, tales. Ya. Ahora vamos a ver los tamaños. Nos resulta que el del gallo es uno de los más grandes de las especies domésticas que vemos. Y su cabeza no tiene una forma ni ovalada, ni redondeada, ni triangular, sino que parece un ganchito nomás de su cabeza. Y son bastante grandes, o sea, en la placa uno les ve y parecen pedazos, son grandes. El del toro, no miren la forma de la cabeza, algunos tienen la pieza más intermedia, más corta, depende de la raza. Por acá tenemos del noruego, miren, es mucho más alargado a la cabeza, este es un anormal, miren la pieza intermedia, bueno, el axonema. Acá tenemos del macho cabrío. Por acá se ve, esta es una fotografía que le han hecho con un microscopio electrónico mucho más grande. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la cabeza está el acrosoma, ¿no? Acá también vemos el caballo, también esta es un poquito más alargada. Eso igual ustedes me cuentan, pueden traer, ha habido chicos que traen el espermatozoide con la forma, hechos en telita. Acá vemos el del perro. Este del perro es como aplanado, si ustedes le ven caminando se da la vuelta y está como aplastado, entonces eso se ve en la cara. El berraco tiene la cabeza un poco más pequeña y de la rata, ¿no? Que también es uno de los más grandes, que tiene esta forma de gato. Ahora, siempre en la naturaleza hay excepciones, habíamos hablado de que todas las especies tenían esa forma, pero resulta que por ahí aparecen unos crustáceos que no describen los libros que tienen espermatozoides de una forma distinta. En la cobaya, generalmente el cuello empieza de un lado y en algún tipo de ave tiene esta forma de un espino. Ahora, ¿cómo empieza todo este desencadenamiento, crecimiento de los testículos, la pubertad, cómo llega a pasar un conocito a transformarse en un espermátido? No es solamente por la función de la testosterona dentro del testículo, sino que tenemos esta glándula que rige todas nuestras vidas, ¿no? Igual aquí tenemos la parte de la amígdala que tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, y en este lugar tenemos el hipotálamo y la hipófisis. ¿No? En la hipófisis tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Dentro de estas tenemos las hormonas que se llaman gonadotropinas. ¿Se acuerdan cómo se les llamaba? Gonocitos, gónadas. Entonces vienen las gonadotropinas. Dentro de estas gonadotropinas, las más importantes están la luteinizante, la hormona luteinizante, que según el libro por ahí ponen luteica también, y luego la FSH, que es la folículo estimulante. Tanto en el macho como en la hembra tienen funciones distintas, que tienen que ver con las características de celo, reproductivas, características morfológicas de la hembra, ¿no? Y que estas también funcionan en el caso de las hembras en cada ciclo, ¿no? Cada 21 días, la primera fase será folículo estimulante y la segunda fase, en la que hablábamos de la post-celo, va a ser dedicada a la luteinizante. Entonces eso vemos en urogénesis. Todo este desarrollo de estas gonadotropinas empieza con los órganos de los sentidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del sistema sensorial en histología? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas a la pubertad, tus receptores crecen más. Entonces, por ahí tú hueles las feromonas de la hembra y
bajo su estímulo producen grandes cantidades de andrógenos, principalmente la testosterona, como corresponde a caracteres sexuales secundarios del macho. Ahí iría el crecimiento del pelo, el cambio de voz, que los gallos empiezan a cantar, que las plumas empiezan a ser diferentes, más alargadas en la zona de la cola, empieza con esto. Estos andrógenos dentro de estos ciclos de la espermatogénesis actúan en las células de Sertoli controlando la transformación del espermatozoide. Los andrógenos actúan sobre células del epididimo donde los espermatozoides adquieren la capacidad fecundar. Los andrógenos también influyen negativamente en la producción de LH y FSH actuando en la hipófisis y en el hipotálamo, donde inhiben la producción de gen RH cuando esta no es necesaria. Ahora, tampoco es que todo el tiempo se producen picos altos de FSH y LH, sino que una está alta, la otra está media, la otra baja y la otra sube, ¿no? Porque son ciclos. La una incentivará la primera parte de la multiplicación, la otra de maduración, por ejemplo. La FSH actúa en células de Sertoli estimulando fases de multiplicación, maduración, liberación y espermatogénesis. También estimula la producción de la proteína fijadora de andrógenos PFA y de la inhibina. Aquí la inhibina es una ayudante de este equilibrio de LH y FSH. No es que sucede sola, ¿no? Sino que la inhibina, cuando hay picos muy altos de LH, hace que baje y que suba a la anterior. Entonces es una hormona accesoria. Esta proteína fijadora de andrógenos va a unirse a la testosterona en forma compleja que asegura el mantenimiento de elevados niveles de estas sustancias en el interior de los tubos seminales. Entonces hay que tener un nivel estándar de testosterona porque si no, no se produce el espermatozoides. Y esto es justamente lo que se hace en las castraciones de los violadores, ¿no? Entonces lo que hacen es que ya no se vuelvan a producir los niveles de testosterona. Entonces bloquean o aumentan los niveles de inhibina para que no se produzca LH y FSH. O en los cuis ponemos ácido láctico y se acaba el problema. En los humanos es más fácil. La inhibina, ya les dije para qué sirve. Bloquea FSH y LH cuando no necesitan niveles tan altos. Ahora, esta inhibina, ¿con qué tiene que ver? Habíamos hablado otra vez de los órganos de los sentidos. Aunque no crean, lo que vemos, lo que sentimos y lo que leemos depende mucho de cómo nuestro metabolismo funciona. Entonces, esta inhibina va a ser modificada o va a actuar según las horas de luz. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del fotoperiodo? También influyen los machos, más horas de luz o menos horas de luz. La alimentación es el factor más importante en todos estos procesos, porque si no te alimentas, pues de dónde salen las moléculas para formar proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. Y la temperatura, ¿no? A mayores temperaturas baja el proceso de espermatogénesis. Por eso cuando los animales entran en estrés calórico, simplemente no se reproducen, cosa que no pasa con los monos. ¿Hace calor y son peor? No. Sí. Depende de la motivación. Finalmente, te tengo que decir esa palabra. ¿Quién es el que siempre habla malas palabras? ¡Qué horror! Es por ahí. Ya dejen de decir malas palabras. Y ahora tenemos la barrera hematotesticular. ¿Para qué sirve? Vimos que todos los epitelios forman barreras. Vimos en el cerebro, ¿no? Formando estas barreras que forman canales o las fisuras o los ventrículos. Acá también tenemos una barrera que les expliqué al inicio. Esta barrera, obviamente, como los espermatozoides serían una de las células más importantes de todas las especies, porque sin eso no te puedes reproducir. El objetivo de la reproducción es conservar la especie. Entonces tiene una barrera importante. Está formada igual por células del epitelio. Impide que las células germinales entren en contacto con el sistema inmunitario del macho
contacto con el tubo seminífero. ¿Y qué pasa? Se comen los espermatozoides, te quedas infecto. Entonces esta barrera no permite que entren agentes extraños, aunque hay circunstancias, por ejemplo, cuando te haces una vasectomía en un lugar no certificado, no te hacen muchas veces en el consultorio del urólogo. Entonces ahí no tienen todas las medidas de asepsia, ¿no? Entonces sucede que no te limpian bien la zona, se contamina y la idea es que conserves tus testículos porque producen testosterona que te dan características del macho. Pero como no se limpió bien, se inflamó, luego sucede una infección y quedas esterilizado para siempre y probablemente tengas características femeninas. Bueno, no en todos los casos. Entonces aquí esas circunstancias pueden ser la vasectomía. También se ha visto cuando